Capítulo 21. Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los representantes de los clanes israelitas, los cuales estaban en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron: el Señor ordenó por medio de Moisés que ustedes nos asignaran pueblos donde vivir y tierras para nuestro ganado. Entonces, según el mandato del Señor, los israelitas entregaron de su propiedad las siguientes poblaciones y campos de pastoreo a los levitas. Los primeros en recibir sus poblaciones por sorteo fueron los levitas descendientes de Coat. A estos descendientes del sacerdote Aarón se les entregaron 13 poblaciones en los territorios de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Al resto de los descendientes de Coat se les entregaron 10 poblaciones en los territorios de las tribus de Efraín, Dan y la media tribu de Manasés. A los descendientes de Gersón se les entregaron por sorteo 13 poblaciones en los territorios de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y la media tribu de Manasés en Basán. Los descendientes de Merari recibieron 12 poblaciones en los territorios de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. De este modo los israelitas asignaron todas estas poblaciones con sus campos de pastoreo a los levitas, según el mandato del Señor por medio de Moisés. Lo mismo se hizo con los territorios de las tribus de Judá y Simeón. Las poblaciones que se asignaron las recibieron los descendientes aaronitas del clan de Coat, porque ellos fueron los primeros que resultaron favorecidos en el sorteo. A ellos se les asignó Kiriat Arba, es decir, Hebrón, junto con sus campos de pastoreo en la región montañosa de Judá. Arba era un ancestro de los anaquitas, pero las aldeas y los campos adyacentes a Hebrón no se asignaron a ningún levita, pues ya se habían asignado a Caleb, hijo de Jefone. Además de Hebrón, ciudad de refugio para los acusados de homicidio, a los descendientes del sacerdote Aarón se les asignaron las siguientes poblaciones con sus campos de pastoreo: Libná, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Ayin, Yutá y Bet-Semes, 9 poblaciones en total. Del territorio de la tribu de Benjamín se asignaron las siguientes poblaciones con sus campos de pastoreo: Gabaón, Geba, Anatot y Almón, es decir, 4 poblaciones. En total fueron 13 poblaciones con sus campos de pastoreo los que se asignaron a los sacerdotes descendientes de Aarón. Al resto de los levitas descendientes de Coat se les asignaron poblaciones en el territorio de la tribu de Efraín. En la región montañosa de Efraín se les asignó la ciudad de Siquén, que fue una de las ciudades de refugio para los acusados de homicidio. También se les asignaron Geser, Kipsayim y Bet-Jorón, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Dan se les asignaron El Tequé, Gibetón, Ayalón y Gat-Rimón, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la media tribu de Manasés se les asignaron Tanac y Gat-Rimón, es decir, 2 poblaciones con sus campos de pastoreo. En total fueron 10 poblaciones con sus campos de pastoreo los que se asignaron al resto de los descendientes de los clanes de Coat. A los levitas descendientes de Gersón se les asignaron 2 poblaciones con sus campos de pastoreo en el territorio de la media tribu de Manasés: Golán en Basán, ciudad de refugio para los acusados de homicidio, y Besterá. De la tribu de Isaacar se les asignaron Sison, Daberat, Jarmut y Enganín, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Aser se les asignaron Miseal, Abdón, Helcat y Rehob, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí se les asignaron 3 poblaciones con sus campos de pastoreo: Sedes, ciudad de refugio en la región de Galilea, y las poblaciones de Hamot-Dor y Cartán. En total fueron 13 poblaciones con sus campos de pastoreo las que se asignaron a los levitas descendientes de los clanes de Gersón. A los meraritas
uno de los clanes levitas, se les asignaron 4 poblaciones de la tribu de Zabulón, con sus campos de pastoreo: Jocneán, Cartá, Dimná y Nalal. De la tribu de Rubén se les asignaron 4 poblaciones con sus campos de pastoreo: Béser, Yaasa, Cademot y Mefat. De la tribu de Gad se les asignaron 4 poblaciones con sus campos de pastoreo: Ramot de Galad, ciudad de refugio, Mahanaim, Esbón y Jazer. Fue así como los clanes levitas, descendientes de Merari, los últimos a quienes se les asignaron poblaciones, recibieron un total de 12. Los levitas recibieron en total 48 poblaciones con sus respectivos campos de pastoreo en territorio israelita. Cada una de esas poblaciones estaba rodeada de campos de pastoreo. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados, y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían, y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Capítulo 22. Luego Josué convocó a las tribus de Rubén y Gad y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Ustedes han cumplido todas las órdenes que les dio Moisés, siervo del Señor. Además, ustedes me han obedecido en cada mandato que les he dado. Durante todo el tiempo que ha pasado, hasta este mismo día, ustedes no han abandonado a sus hermanos, los israelitas. Más bien, han cumplido todos los mandatos del Señor. Y ahora que el Señor su Dios ha cumplido lo que prometió y les ha dado descanso a sus hermanos, regresen ustedes a sus hogares y a sus tierras, que Moisés, siervo del Señor, les entregó al lado oriental del río Jordán, y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él, y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Dicho esto, Josué les dio su bendición y los envió a sus hogares. A la mitad de la tribu de Manasés, Moisés ya le había entregado el territorio de Basán. A la otra mitad, Josué le entregó el territorio que está en el lado occidental del río Jordán, donde se estableció la mayoría de los israelitas. A los primeros, Josué los envió a sus hogares, junto con las tribus de Rubén y Gad, y los bendijo así: regresen a sus hogares repletos de bienes, oro, plata, bronce, hierro, gran cantidad de ropa y mucho ganado. Compartan con sus hermanos lo que le han arrebatado al enemigo. Entonces los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés salieron de Silo en Canaán, donde estaban congregados todos los israelitas, y regresaron a Galad, el territorio que habían adquirido según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Cuando llegaron a Gelilot, a orillas del río Jordán, todavía en territorio cananeo, las 2 tribus y media construyeron un enorme altar. Los demás israelitas se enteraron de que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés habían construido aquel altar a orillas del Jordán, en pleno territorio israelita. Entonces toda la asamblea se reunió en Silo con la intención de combatir contra las 2 tribus y media. Por tanto, los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la región de Galad para hablar con esas tribus. Con él iban 10 representantes de cada una de las tribus de Israel, jefes de clanes y tribus. Al llegar a Galad les dijeron a los de las 2 tribus y media: toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra el Dios de Israel como lo han hecho. ¿Por qué le han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra Él construyéndose un altar? ¿Acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado de Peor, del cual todavía no nos hemos purificado?
Nada nos ha enseñado la muerte de tantos miembros de nuestro pueblo. ¿Por qué insisten en darle la espalda al Señor? Si hoy se rebelan contra Él, mañana su ira se descargará sobre todo Israel. Si la tierra que ustedes poseen es impura, crucen a esta tierra que le pertenece al Señor, y en la cual se encuentra su santuario. Vengan, habiten entre nosotros, pero por favor no se rebelen contra Él ni contra nosotros, erigiendo otro altar, además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No es verdad que cuando Acán, hijo de Zera, pecó al hurtar de lo que estaba destinado a la destrucción, la ira de Dios se descargó sobre toda la comunidad de Israel? Recuerden que Acán no fue el único que murió por su pecado. Capítulo 20. Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba el Evangelio, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos. «Dinos con qué autoridad haces esto», lo interrogaron. «¿Quién te dio esa autoridad?» «Yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes», replicó él. «Díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra?» Ellos pues lo discutieron entre sí. «Si respondemos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta». Así que le respondieron, «No sabemos de dónde era». «Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto». Pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha. Pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro siervo, pero también a éste lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió un tercero, pero aún a éste lo hirieron y lo expulsaron. Entonces pensó el dueño del viñedo, «¿Qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado, seguro que a él sí lo respetarán». Pero cuando lo vieron los labradores, trataron el asunto. «Este es el heredero», dijeron, «matémoslo y la herencia será nuestra». Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño? Volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Al oír esto, la gente exclamó, «Dios no lo quiera». Mirándolos fijamente, Jesús les dijo, «Entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo». Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero temían al pueblo. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera, y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. «Maestro», dijeron los espías, «sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no?» Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó, «Muéstrenme una moneda romana». «¿De quién son esta imagen y esta inscripción?» «Del César», contestaron. «Entonces, denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». No pudieron atraparlo en lo que decía en público, así que, admirados de su respuesta, se callaron. Salmo 89. Oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor, por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Dijiste, he hecho un pacto con mi escogido, le he jurado a David mi siervo, estableceré tu dinastía para siempre, y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Los cielos, Señor, celebran tus maravillas, y tu fidelidad la asamblea de los santos. ¿Quién en los cielos es comparable al Señor?
¿Quién como él entre los seres celestiales? Dios es muy temido en la asamblea de los santos, grande y portentoso sobre cuantos lo rodean. ¿Quién como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Tú gobiernas sobre el mar embravecido, tú apaciguas sus encrespadas olas, aplastaste a Rahab como a un cadáver, con tu brazo poderoso dispersaste a tus enemigos. Tuyo es el cielo y tuya la tierra. Tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. Por ti fueron creados el norte y el sur. El Tabor y el Hermón cantan alegres a tu nombre. Tu brazo es capaz de grandes proezas. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. El buen juicio redunda en aprecio, pero el camino del infiel no cambia. El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad.